La luz pálida creció en intensidad hasta que la habitación se vio inundada por la naranja ardiente de un sol moribundo. Aún así, ella mantuvo su posición mientras sus dedos se arrastraban suavemente por su pelo carmesí, su suave sonido de su zumbido que llenaba el apartamento, que de otro modo sería silencioso. Para su decepción, no fue para durar. No estaba segura cuando notó el cambio en la cara de su señor, ni pudo decirle el momento exacto en que se abrieron dos brillantes ojos morados para mirarla cuando la tierra de Not perdió su control sobre él, pero cuando se dio cuenta de su suave la sonrisa creció. Buenas noches, Naruto-sama. Ella lo saludó. ¿Dormiste bien? No hizo ningún movimiento para alejarse de su posición, que descansaba en su regazo, o para detener los dedos que se deslizaban a través del desorden carmesí sobre su cabeza. Del mismo modo, no hizo ningún movimiento para detenerse, intentando tener tanto contacto y pasar tanto tiempo como pudo con su señor ahora que había regresado con ella. Su zumbido, tampoco, se detuvo, deteniéndose solo lo suficiente para que ella lo saludara antes de reanudar los suaves sonidos con la esperanza de mantenerlo tan relajado como pudiera. Yo sí. Su voz, como su zumbido, era suave, habiendo perdido la naturaleza dominante que normalmente poseía. Si eso se debía a su presencia, el hecho de que acabara de despertar, o en un esfuerzo por no ahogar su zumbido, tampoco podía decirlo con certeza. ¿Sucedió algo que requiera mi atención? No perdió el ceño fruncido que momentáneamente cruzó su rostro. Quizás. Ella evitó darle una respuesta directa, sabiendo que las noticias no lo complacerían tras haberlo recuperado. Detestaba molestarlo y estaba absolutamente segura de que él se lanzaría de inmediato a su trabajo hasta que todo estuviera resuelto a su entera satisfacción. Desafortunadamente, eso significaba que ella tendría muy poco tiempo para Naruto. ¿Estás seguro de que quieres saber ahora? Ella preguntó. Acabas de regresar, debes descansar. Levantó una ceja al preguntar, notando que ella, por alguna razón, no quería contarle lo que había sucedido, ya sea porque no tenía que preocuparse por asuntos triviales en este momento, o porque algo grande había sucedido. No estaba seguro. Pero si tuviera que adivinar, probablemente sería el último. ¿Qué pasó? Nada que no pueda esperar hasta mañana por la mañana. Ella insistió. Una mano se movió desde su cabello hasta su cuello y hombros, notando la creciente tensión. Dejar de contarle ya lo estaba inquietando, pero cuánto peor sería decirle qué noticias traía un corredor pocas horas antes de su regreso. Con la esperanza de relajarlo, comenzó a frotar ligeramente sus músculos mientras su zumbido se reanudó. No estaba funcionando. La suavidad en su voz había desaparecido por completo, reemplazada por un tono duro de mando que rara vez se llevaba con ella. Atrapamos a 2 espías en Wave. Ella respondió y suspiró un poco aliviada cuando lo sintió relajarse debajo de ella. No era mucho, pero era notable. ¿Espías? ¿Eso es todo? ¿A quién pertenecían, Danzou? Los espías eran comunes en toda la nación elemental y había habido un número respetable rondando Wave desde su toma de control. Su presencia nunca desaparecería, pero los números disminuirían lo suficientemente pronto. No había nada por lo que preocuparse o molestarse, y momentáneamente cuestionó la indecisión de Mai por decírselo. Tal vez había sido la primera opción, algo tan común y sin importancia que no tenía sentido que lo molestara todavía. No tan lejos como podemos decir, no, Root ha sido bastante abierto acerca de su identidad, que creo que es para que Danzou pueda burlarse de nosotros si uno de sus agentes se adentra en Wave de lo que hemos estado permitiendo. Naruto asintió, pensó en hacerle lo mismo a Root, solo porque sabía que sus lobos tenían el mismo entrenamiento y que estaban familiarizados con la organización en la sombra. Entonces, ¿sabemos quién? No completamente. Ella respondió. El primero fue capturado, el segundo asesinado. Su voz se apagó, sin saber qué parte mencionar sobre la situación. Primero ella consigue la parte más grande primero, entonces la otra no es tan mala o se acumula para que pueda parar si se enoja demasiado. ¿Y? El padre de los lobos se lo pidió. Sus ojos se habían cerrado de nuevo mientras disfrutaba de las suaves atenciones de sus dedos ágiles. La noticia más importante primero, ella decidió. Cuando él pedía más, ella le daba los detalles que ellos conocían y él podía dirigir su ira en consecuencia. Y hubo un tercero. Se detuvo allí, esperando ver cómo reaccionaría. Un solo ojo se abrió para mirar profundamente a los suyos. ¿Un tercio? Hubo un gruñido en su voz, uno tan sutil que era casi inaudible. Ese sí, había un tercer espía. Hizo una pausa para tomar aliento. Él se escapó, Naruto-sama. Hubo una respiración profunda y una fuerte tensión de músculos en espiral debajo de sus dedos, pero aparte de eso, él no habló. Los puños, sostenidos a su lado, se tensaron y relajaron casi al ritmo de su corazón mientras hacía todo lo posible para sangrar de su rabia. ¿Se escapó, dijiste?
Naruto confirmó. Ella asintió. Así es, Naruto-sama. Otra respiración profunda fue tomada antes de que sus puños se relajaran y sus dedos se extendieran contra la suave tela azul de su sofá. Bien, continúa. Ella lo miró vacilante, preguntándose si realmente era una buena idea. Sabía, sin embargo, que desobedecer una orden directa sería aún peor. Le dio mucho margen de maniobra, una cantidad increíble que le permitía hacer casi cualquier cosa que quisiera, y con sus propias fuerzas, nada menos, pero al final ella todavía le respondía. Ella todavía le pertenecía. Todos llevaban etiquetas, gruñó debajo de ella, ya intuyendo a dónde iba todo esto. Incluso los civiles sabían que las etiquetas eran cortas para las etiquetas explosivas, posiblemente la más peligrosa de las herramientas de un shinobi. El tercero logró eliminar su propio derecho antes de la detonación, pero nuestros lobos no pudieron reaccionar a tiempo. La forma en que ella se refería a ellos como nuestros lobos, como si los compartiera a partes iguales entre ellos, no se perdió en él. Sin embargo, eso no impidió que fuera efectivo. También se preocupaba por los lobos, había sido una, y los dos trabajaban para cuidarlos. Ella no solo era la portadora de malas noticias, sino que estaba igual de afectada, casi por igual. Lo ayudó a calmarse, aunque solo fuera una pequeña fracción. No podía dejar que la emoción lo gobernara ahora, sus lobos necesitaban su liderazgo y no podía hacerlo mejor para ellos si su juicio se veía afectado de alguna manera. Habría tiempo para enfurecerse y llorar más tarde. Una súbita calma se apoderó de su cuerpo, toda la tensión se desvaneció cuando su voz perdió toda emoción. No era la voz suave y amistosa que había usado cuando él se despertó, ni la voz dominante que la reemplazó cuando ella dudó en responderle. No había nada, ni rabia, ni tristeza, ni forma de decir lo que estaba pensando. Esto fue, sin duda, mucho más aterrador que el riesgo de que tuviera un arrebato explosivo. Su furia helada, la ira calmada que se había vuelto infame dentro de la manada, no dejaba señales de su presencia. Serenidad en el interior, un furioso infierno dentro. Ella nunca había sido testigo de esto, pero había oído hablar de eso. La primera vez que se observó fue el día en que se graduó de la academia y en las cercanías que Wolves había mencionado cuando conoció a su madre por primera vez en 4 años. Sus palabras no le hicieron justicia. Si bien no había ninguna señal externa de que estuviera disgustado de alguna manera, todavía había una sensación de peligro inminente que lo rodeaba y un resfriado que parecía atrapar su corazón. Sin embargo, tal vez fue ella quien lo sintió, ya que había llegado a conocerlo bien en los últimos años, y la total serenidad que exudaba en ese momento era completamente errónea. No debería estar tranquilo, no después de escuchar lo que tenía, y ella lo sabía lo suficientemente bien como para que la completa falta de reacción que estaba mostrando le enviara a escalofríos por la espalda. Esta estaba descansando en su regazo. No era su Naruto-sama, no por el momento se había caído de su pedestal para merodear temporalmente como lobo una vez más. Fue horrible. Fue hermoso. Un hombre a una bestia, y sin embargo, no parecía una bestia, pero ella lo sabía mejor, lo conocía, y esta falsedad no era su señor. Pero cumpliría las órdenes de su señor hasta que pudiera regresar. ¿Cuántos perdimos? Una media guardia de 7 fue atrapada en la explosión, solo 2 lograron salir. Ya veo. Y no tenemos idea de quién hizo esto. Trató con todas sus fuerzas de no encogerse ante la total despreocupación de su voz, como si hablara sobre el clima. Sabía que estaba furioso, más molesto de lo que ella y Said podían combinar, pero saber esto sin poder verlo le hizo arder la piel. Tal vez esta había sido una mala idea, deberían haber dejado esto a los lobos para que lo gestionen, un problema interno resuelto por Sai, si pudieran haberlos convencido, lo que no hubiera resultado demasiado difícil. Orochimaru estaba segura de que el sabio de la serpiente estaría feliz de ayudar a lidiar con aquellos que enviaron a los espías contra su ahijado. Konoha, ella continuó antes de saltar a las conclusiones equivocadas, pero no estamos seguros de quién está detrás. Uno de los supervivientes estuvo lo suficientemente cerca del espía capturado antes de la detonación para identificarlo como miembro del clan Yamanaka, pero no sabemos de los otros 2. ¿Es así? Bueno, supongo que voy a estar visitando a Inoichi, entonces. Tendremos que llegar al fondo de esto. Podría haber tratado de convencerlo de que no lo hiciera, o tal vez incluso de posponerlo hasta mañana después de que hubiera tenido una mejor oportunidad de pensarlo, pero sabía que no tendría sentido. En cambio, ella asintió ligeramente de acuerdo. Por supuesto, Naruto-sama. Lo notificaré al guardia. Uno tenía la posibilidad de detener una pared de fuego, aunque fuera un poco, pero no había forma de detener un glaciar. Su cólera estaba congelada, una ola de hielo preparada para aplastar a todos aquellos que provocaban su ira, y aunque se movía más lentamente que las llamas ardientes, su terrible poder tenía mucho más poder al final.
ella casi se compadeció de Inoichi, si eran sus espías o no. Si bien ella no tenía nada en contra de él personalmente, estaba bastante complácida cuando él salió de su casa normalmente. Una reunión entre cabezas de clan no era nada especial, y era de esperar de forma semi-regular como parte de los deberes de uno para el clan. Inoichi, sin embargo, ni siquiera podía considerarse una verdadera cabeza de clan debido a la posición actual de su clan, y eso significaba que era poco lo que realmente podía hacer al final. Podrían hablar durante una semana directamente organizando planes para beneficiar a ambos, pero sin la aportación de Kusina sería poco más que tiempo perdido. Y su tiempo ciertamente se sintió perdido. Eso no significa que no se habría sentido perdido hablando con otra persona, como la propia Kusina, porque si bien ella podría estar dispuesta a sentir a otros clanes, no haría ningún tipo de movimiento sin consultar a Mai. Como un aliado de los lobos, lo que sea que los afectara afectaría a su propio clan, y lo último que quería era tratar de hacer un arreglo para beneficiar a su clan con otra cabeza solo para descubrir que interfería con los planes de los lobos y terminaba lastimando a su clan más de lo que ayudó. Pero al menos con Kusina ella tendría algo que llevar a Mai para que la chica lo revise, incluso si no hubieran planeado algo, dejarles saber les permitió hacer planes al respecto y era posible que pudieran organizar cosas para hacer que las ofertas fueran más favorables. Con Inoichi no podría ser más que promesas a medias para el futuro y declaraciones de intenciones. Las declaraciones que provienen de él no significan demasiado. La palabra de su hija, Ino, valía más, pero incluso eso era inestable por todo lo que ella, o cualquiera, sabía que Naruko mantendría al clan Yamanaka bajo el nombre de Uzumaki mucho después de que su madre se fuera. Era poco probable, por supuesto, ya que los dos parecían ser amigos, pero aún era posible. Itsume no iba a ignorar la imprevisibilidad de Kusina. No había forma de decir qué haría la mujer cuando se desesperara con cada intento fallido de atraer a su hijo de vuelta al clan. Desafortunadamente, ella no tenía mucho que ofrecerle. Afortunadamente, parecía darse cuenta de eso, aunque lentamente. Tal vez ella se calmaría pronto y dejaría de tratar de sobornarlo de nuevo a sus brazos, sino que más bien comenzaría a construir una relación con él una vez más. Nunca sería lo mismo que antes de irse, y pensar que podría volverse más fuerte era ridículo, a menos que tuvieran como objetivo formar un vínculo más íntimo de lo que era propio entre madre e hijo, por supuesto, pero eso no sería asunto suyo, sino dependiente. En el trabajo que ambos pusieron podría estar cerca de lo que alguna vez fue. Pero, aparte de los clanes, había una razón aún más grande, mucho más importante por la que estaba contenta de verlo ir. Debido a él, ella tuvo que cancelar una cita con Mai. De todos los días, el bastardo tuvo que elegir a Itsume. Nunca fue fanático de la política, y menos de las reuniones del consejo, donde todo se condensa en una sola habitación. Sabiendo esto, ella y Mai habían planeado reunirse para almorzar después. En lugar de eso, se vio obligada a hablar del mar político con Yamanaka Inoichi, un hombre con el que nunca había estado cerca o amiga. Y no habían hecho nada. La información que él había demostrado ser todo lo que él sabía, o, al menos, todo lo que le estaba haciendo saber que él conocía. Había estado buscando a los aliados de los lobos por un tiempo, pero recientemente había descubierto que eran ellos. ¿Cómo no diría? Dicho eso, era comprensible que intentara maniobrar a su clan en una posición favorable con la suya con la esperanza de ganarse el favor de los lobos. Comprensible, pero no apreciado. Mai había estado allí, en la casa, esperando mientras hablaba sobre lo que podrían hacer sus clanes si trabajaban juntos, lo cual, sinceramente, no era mucho. Sus clanes simplemente no eran compatibles, y si ella no sabía que su objetivo era estar alineado de alguna manera con los lobos, ella lo habría considerado un idiota. Ahora, sin embargo, Mai se había ido hace mucho. Las horas habían pasado desde que olió a uno de los guardias de la joven cerca. Poco después, ambos olores desaparecieron. Evidentemente, algo había surgido y les había robado la oportunidad de cenar en su lugar. No era tan importante, no era como si su relación fuera de ninguna manera romántica y solo fuera tan sexual como sus bromas. La relación fue amistosa, una compañía en la que ambos podían pasar tiempo con alguien a quien les gustaba estar y tomarse un descanso del estrés del mundo que les rodea. Sin embargo, eso no la irritaba menos de que no salieran. Con un profundo suspiro, Itsume cerró la puerta de su casa. Incluso sin la cita, habría disfrutado de la compañía de Mai, ya sea acurrucada en el sofá o las dos acurrucadas juntas para dormir. Desafortunadamente, parecía que iba a ser una noche solitaria. Te lo prometí, ¿no? Pero incluso ahora mi mente se aleja de ti. Sacudió la cabeza. Realmente te mereces algo mejor que eso. Su voz era un suave murmullo, apenas audible si alguien estaba parado cerca. El área a su alrededor, sin embargo, estaba vacía.
No, no está vacío, pero ciertamente está desprovisto de gente. Los dedos pálidos se arrastraron suavemente sobre la piedra áspera, nunca se molestaron en suavizarlo, la naturaleza se encargaría de eso en los próximos años. No pudo ver el nombre tallado en su cara, ya que el sol había terminado su decencia más temprano ese día, pero no era necesario, sabía exactamente lo que decía. Yamanaka Tatsuki. Su voz había bajado aún más, un leve susurro que incluso él no podía oír. La sonrisa que le vino a la cara era pequeña, un movimiento de los labios casi imperceptible. ¿Sabes? Probablemente has sido la fuente de la mayor parte de mis problemas. Si no te hubiera conocido, Mito no se hubiera puesto celoso, nunca hubiera ido contra el Yamanaka, la casa de los lobos no existiría, y lo más parecido a la familia que tendría sería una construcción de chakra de 9 colas. Él continuó, su sonrisa vacilante. Y, sobre todo, es posible que aún estés vivo. Su pequeña sonrisa regresó entonces otra vez, eso no significaría mucho para mí si nunca nos hubiéramos conocido, ¿sí? Los dedos siguieron por la fría piedra una vez más, la luna proyectaba una luz pálida contra la columna gris que casi la hacía brillar. Supongo que al final estoy agradecido por el problema que me has traído, me ha convertido en quien soy y me ha dado una vez más tanto familia como propósito, aunque supongo que sería más exacto decir que estoy agradecido del sacrificio que hiciste. Sus dedos se apartaron para descansar a su lado. Puede que no hayas dado tu vida voluntariamente, pero tampoco me maldeciste por lo que te hice. Me gusta pensar que estaba tratando de ser amable contigo en tus últimos momentos, complaciendo tus fantasías mientras la luz se atenuaba en tus ojos. Pero al final sé que fuiste tú quien mostró la mayor bondad esa noche. Si no hubieras sido tan tolerante, tan indulgente, no sé qué persona sería hoy y dudo que me hubiera atrevido a hacerme una familia en los lobos. Un profundo suspiro salió de sus labios. Pero ahora estoy frente a ti, listo para ir en contra de tu familia una vez más. ¿Qué piensas de mí? Me pregunto, ¿me miras despreciativamente y te arrepientes de haber cruzado mi camino? Una vez antes traje a tu clan a sus rodillas arruinando su reputación y dejándolos apenas capaces de mantenerse a sí mismos. ¿Me odias por eso? No hubo respuesta, solo el silencio de la noche cayendo. Supongo que nunca lo sabré, o simplemente no eres capaz de odiarme cuando ya no tomes aliento. De cualquier forma, espero que puedas perdonarme por lo que hice y por lo que hice. Estoy dispuesto a hacerlo, incluso si veo lo que han pasado con mis acciones y no puedo encontrarlo dentro de mí para arrepentirme de sus resultados. Si tuviera la oportunidad de volver a intentarlo, no creo que pueda cambiar nada. Y para eso, más que cualquier otra cosa, rezo por tu perdón. Una risa ligera y amarga lo dejó. Creo que finalmente te he superado, Tatsuki, creo que he llegado a un acuerdo con tu muerte y mi propia mano. Y eso, admitió, probablemente me asusta más que cualquier otra cosa. Porque ahora me arriesgo a pasar por todo otra vez. Eso no había ido muy bien, él sería el primero en admitirlo, él no debería sorprenderse, realmente, él había ido apresurado y medio montado y honestamente había esperado algo de eso, por supuesto, había pasado por alto su propia posición y la verdadera medida de lo que realmente lo paralizaba y su capacidad para garantizar que su familia estuviera atendida. Él había estado desesperado e inmediatamente trató de hacer algo de un plan que no estaba completamente formado. Por los dioses, él había cometido los mismos errores que Kusina estaba cometiendo. Él, de todas las personas, debería haberlo sabido mejor, ya que ella se había hecho cargo de su clan e interactuaba con él casi a diario para repasar asuntos legales que todavía estaban siendo resueltos. Él, más que nadie, estaba expuesto a la mujer y lo que ella se estaba convirtiendo en desesperación la agarraba con más fuerza cada día. Y sin embargo, él había hecho exactamente lo que estaba haciendo, exactamente lo mismo que estaba llevando a cada uno de sus fracasos recientes. Si fue honesto al respecto, estaba un poco asqueado consigo mismo. Ella había sido una kunoichi respetable, una gran mujer y una madre cariñosa, pero ahora casi se había roto con su familia cada vez más lejos cada día. Y si no fue cuidadoso, puede que se encuentre haciendo lo mismo. Eso era algo que le gustaría evitar. Gracias. Por supuesto, como ella, estaba desesperado y, de alguna manera, estaba perdiendo a su familia al final, no eran demasiado diferentes y tuvo que preguntarse si no era su gran entrenamiento y experiencia con la mente humana lo que los separaba a los dos. Si ella estuviera entrenada, ¿estaría mejor? ¿No sería él como ella? A pesar de sus recientes dificultades, ese solo pensamiento lo hizo muy feliz de ser un Yamanaka.
Sin embargo, la impotencia cuando se trataba de su clan y lo que podía hacer con ellos no era algo que disfrutara. Podía, y tenía, pasar horas y horas hablando, pero al final no podía hacer más que hacer que los demás simpatizaran con la difícil situación de su clan. Y eso significaba casi nada. Tsume, lo sabía, no había estado satisfecho con él incluso si ella no hubiera tenido nada que hacer ese día, aunque a juzgar por la forma en que su irritación aumentaba exponencialmente con cada hora que pasaba, era muy posible que de hecho tuviera cosas de qué ocuparse, él todavía se las había quitado en su totalidad. Nadie lo apreciaría, incluso si generara resultados. En este caso, no fue así, y eso solo serviría para ganar más de su ira, estaba seguro. Tendría que esperar un mes más o 2 antes de volver a intentarlo, pero al menos le daría más tiempo para planear. Simplemente pensó que sería lo suficientemente pronto como para asegurarse de que su clan no sufriría a manos de los lobos una vez más. Tal había sido su intención original, por supuesto, pero cuando pensó en alinearse con un aliado común para ganarse un favor con los lobos, no había planeado enviar espías a su nuevo país. La información era valiosa, pero no se podía negar que había sido una idea horrible. Una idea a nivel de Kushina. Con suerte, si nada más, Naruto y los lobos lo encontrarían culpable y dejarían el clan solo o, si fuera completamente honesto en sus deseos básicos, pediría que Ino se salvara de su ira. Tal vez Kushina estaba en algo durante esa cena. Un matrimonio entre los dos protegería al clan y, lo que es más importante, protegería a su preciosa hija. Por supuesto, ahora realmente sonaba como Kushina y su plan era digno de ser llamado uno de los suyos. Demonios, era uno de los suyos. Era solo que ya no parecía una idea tan mala, y que probablemente no era una buena señal. ¿Realmente se estaba convirtiendo en un segundo Kushina? Estaba casi enfermo por la simple idea antes de irse. A él no le importaría mucho que la compararan con ella, de hecho, probablemente lo hubiera tomado como un cumplido ahora. Sin embargo, podía pensar en unos pocos insultos peores y honestamente esperaba poder volver a ser lo que era antes de que Kushina, la Kushina que muchos habían admirado y admirado, se perdiera para siempre. Solo el tiempo diría. Aún así, estaba teniendo problemas para aceptar lo estúpido que había sido, tanto con Tsume como cuando envió espías a Nami no Kuni. A menos uno de ellos, muy posiblemente ambos, iba a volver a morderlo en el trasero más tarde, simplemente lo sabía. Casi como si los dioses estuvieran de acuerdo y estuvieran ansiosos por comenzar, terminó acercándose al complejo desde el lado noreste en el camino que atravesaba el cementerio del clan y eventualmente lo conduciría a la casa de la cabeza del clan. Ya no vivía allí regularmente, había tomado una casa de huéspedes con su esposa para dejar a su hija sintiéndose más como la cabeza del clan por su castigo y lección de vida, pero la casa de huéspedes era el edificio más cercano a la casa. Y debido a eso, el camino al cementerio no parecía una mala idea. Después de darse cuenta de que sus ideas recientes se parecían demasiado a las de Kushina para su comodidad, eso debería haber sido una señal de alerta para él. Desafortunadamente, él no hizo la conexión. Seguramente el camino más corto, también proporcionó un poco de tiempo extra y lo acercó a la tumba de su hermana. En ese caso, una visita probablemente esté en orden, y eso también sonaba como una buena idea. Ese fue su segundo error en su camino de regreso a casa. Cuando dejó de caminar al ver a otra persona parada cerca de su tumba en lugar de huir, esa era su tercera. Si el pelo carmesí no se había identificado lo suficiente, el joven se giró para mirar al recién llegado. Sus ojos púrpuras extrañamente apagados. Hubo una breve chispa de furia ardiente, pero duró solo un momento, reemplazada casi de inmediato por una apacible apatía que, aunque señorial, no parecía adecuarse al joven. O, mejor dicho, le sentaba bien, le venía muy bien, pero no era lo que había llegado a saber del líder de los lobos. Si hubiera sido un hombre más ignorante, podría haberse atrevido a preguntarse qué podría haber cambiado con el niño. Lamentablemente, él sabía muy bien lo que podría haber hecho aquello que estaba ante la tumba de su hermana. Y él era el culpable de ello. La pregunta, entonces, era, ¿cuánto sabía Naruto? Y no, la voz se prolongó con un último suspiro, como si el tiempo mismo se hubiera visto frenado por su aparente serenidad. A pesar de la calma, tuvo un efecto muy perturbador. Un ajuste, tenía que admitir, para alguien que mandaba un ejército de vampiros, Ichi. Una risa ligera que debería haber sido cálida y placentera, pero no escapó de los labios del joven. ¡Qué conveniente! Él comentó, estaba en camino a encontrarte. Sus ojos, aún ocultando cualquier ira que se hubiera sentido antes, se endurecieron notablemente y los labios neutros dibujaron un desagradable fruncimiento de ceño. Necesitamos hablar.
Esas no eran las palabras que Inoichi quería escuchar, nunca, pero sabiendo lo que hacía, sonaban más al sonido de una campana de la muerte. No tuvo tanta suerte de que todo fuera una coincidencia, pero tal vez tenía suficiente simpatía con Lady Fortune como para escapar de esto. ¿Y si lo hizo? Bueno, seguramente estaría viendo que recibió una oferta adecuada de agradecimiento. Hay algo en lo que yo, el clan Yamanaka, pueda ayudarte. Tuvo mucho cuidado de no decir nada acerca de que había un problema para que el chico sospechara algo. Puede que no sea lo suficientemente afortunado como para que esto sea una coincidencia, pero ciertamente no necesitaba probar la poca suerte que tuvo. A diferencia de Ryuga, él sabía que no debía tentar al destino. Sí, creo que hay. Naruto se alejó completamente de la tumba para mirar por encima de la cabeza del clan, casi como si su sola apariencia pudiera proporcionar todas las respuestas que buscaba. Dime, Inoichi. El Mindwalker trató de ignorar el sudor que sentía formarse en la parte posterior de su cabeza mientras empleaba su entrenamiento como Yamanaka para continuar buscando tan calmado como pudiera. ¿Has estado extrañando a alguien últimamente? ¿Desaparecido? Decidió buscar una aclaración antes de saltar a lo que quería decir. La oportunidad se había presentado, por diseño, tal vez. Y estaba decidido a aprovecharla si podía. Por supuesto, siempre existía la posibilidad de que Naruto dijera las cosas tal como era, con la esperanza de que reconociera la salida y confirmara la culpa. Podía atrapar a alguien más, casi lo había atrapado en pánico, pero el Yamanaka pudo evitarlo, aunque apenas, es decir, asumiendo que había algo que esquivar. En primer lugar, podría ser paranoico. Rasguñe eso, él era un shinobi, no hay duda de que era paranoico. Simplemente podría estar actuando un poco demasiado paranoico en este momento y pensar demasiado, lo que podría ser tan malo como no pensar en absoluto. Continuó aclarando su pregunta, actuando para todo el mundo como si no estuviera muy seguro de lo que Naruto estaba preguntando. ¿Cómo en querer verlos? No fue una pregunta demasiado estúpida. Después de todo, el joven todavía estaba entre él y la tumba de su hermana Kono. Llegó a tal conclusión debería ser fácil de ver. Sin embargo, no hizo ninguna mención de su hermana perdida, ya que ese era un tema delicado para los dos. Como dijo antes, no iba a probar suerte y no era tan tonto como para tentar al destino. Tanto la fortuna como el destino podrían ser amantes igualmente crueles. Naruto era perceptivo, y eso funcionó a su favor en este caso. Su mirada rápida hacia dónde estaría la tumba de su hermana había sido casi involuntaria y Naruto lo había visto lo suficientemente bien. Sin duda, lo ayudaría a creer que Inoichi realmente no estaba seguro de lo que se le preguntaba. No. La voz de Naruto se suavizó, pero aún era tan lenta como lo había sido antes. Tal vez el joven lo había comprado. Después de todo, me preguntaba si hay algún miembro de tu clan que pueda haber desaparecido. El primer pensamiento de Inoichi fue mencionar 3 shinobi desaparecidos, pero se contuvo antes de que comenzara. Ese habría sido el desliz más obvio que podría proporcionar. Diablos, bien podría haber preguntado si Naruto había logrado encontrarlos por toda la sutileza que poseía. El último espía logró escapar y el cuerpo de otro fue destruido antes de que pudiera ser desenmascarado, por lo que Naruto debería saber. Solo había un Yamanaka confirmado en ese grupo. Si Inoichi se saliera con la suya, se mantendría así. A menos que Naruto tuviera acceso al registro de clanes, lo cual podría, de hecho, y lo había comprobado contra las presencias dentro de la totalidad de Konoha y cualquier misión actualmente activa, que dudaba mucho de que el joven pudiera recuperar la información. Sin embargo, por supuesto, entonces debería estar a salvo. Había un riesgo, pero comparado con el problema en el que podría estar, era absolutamente minúsculo. En realidad, ahora que lo mencionas, creo que oí a alguien mencionar que no pudo encontrar a Yatsura el otro día y he recibido quejas de que no se presentó a su turno de guardia en los últimos 2 días. ¿Eso es así? ¿Cómo? Naruto se detuvo suavemente, luciendo completamente desinteresado pero al mismo tiempo casi acusador. Interesante. Una gota de sudor se arrastró por la parte posterior de la cabeza de Inoichi y se preguntó si había logrado salir con eso. El único espía exitoso tendría que desaparecer. Probablemente podría establecerse tan cerca como Tanzakugai, pero con los otros 2 muertos, las posibilidades de ser descubierto habían disminuido exponencialmente. Algo por lo que estaba muy agradecido. Parece que decidió tomarse unas pequeñas vacaciones y terminó encontrándose con la vida silvestre local. Lobos no se dijo, pero era lo suficientemente obvio. Tengo miedo de decir que ya no está entre los vivos. Ciertamente no parecía de esa manera. De hecho, si Inoichi no sabía la verdad, podría haber creído que el joven antes que él había matado al hombre sin pensarlo 2 veces. Eso es desafortunado. Me aseguraré de que sus amigos lo sepan. ¿Sin familia?
Una pequeña risa escapó de sus labios e Inoichi se encontró al borde del pánico. Eso había sido un desliz muy pobre, era pequeño, pero ¿sería suficiente para revelar su culpa? No, masculló el líder Wolf, por supuesto que no hay familia inmediata, es natural. Miró directamente a los ojos del Mindwalker. Tu amigo estaba definitivamente en el lugar equivocado y pagó el precio. El espacio entre ellos fue rápidamente devorado por los largos pasos de las piernas de Naruto, sus movimientos suaves y elegantes pero que poseían un poder que le daba una presencia que no se esperaba de alguien tan joven. Te recomiendo que vigiles mejor a tus compañeros de clan, Inoichi, sería una pena que más terminaran preguntándose en el territorio de los animales agresivos. Tomaré eso en consideración, Naruto-san. Gracias por tu consejo. Naruto continuó mirándolo fijamente por unos momentos más, separados por unos pocos pies, antes de asentir con la cabeza en señal de aceptación. Mira que lo haces. Con eso, barrió la cabeza del Yamanaka solo para detenerse a unos pocos pies de distancia. ¿Ya Inoichi? Llamó nuevamente, sin volverse para mirar al hombre al que se estaba dirigiendo. ¿Sí? Si descubro que eres responsable de que esté en el lugar equivocado, te devoraremos. Giró la cabeza lo suficiente como para encontrarse con los ojos del rubio más alto y tan enojado como estoy, eso podría ser literal. Terminado, se puso de nuevo, desvaneciéndose en la madrugada y dejando a Inoichi mirando horrorizada. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, su estómago se revolvió. Había muchas cosas que uno podía hacer para enviar un mensaje y el elegido generalmente estaba determinado por el mensaje exacto que quería enviar. Pero realmente consumir un enemigo. Había muchas formas de interpretar ese mensaje, pero Inoichi sabía que enviar un mensaje no sería el objetivo en ese caso. No intentaban decir que estaban por encima de ellos en la cadena alimentaria, o que eran brutales, lo consumirían simplemente porque para ellos no era más que carne. ¿Y qué le importa a un lobo el nombre de la carne caliente que sacia su hambre? Este no era un mensaje, era una amenaza, una promesa de que si él era el que había lesionado el paquete, sería utilizado para alimentar al grupo. Era apropiado, o lo sería si realmente fueran lobos. Pero tal vez, solo tal vez, incluso si no fueran lobos, tampoco eran del todo humanos. Y ese era un pensamiento que le robaría el sueño esta noche. No fue el brillo del sol naciente lo que lo despertó esa mañana, sino que fue cuando su guardia, envuelta fuertemente en sus brazos, naturalmente, se retorció en su abrazo y su suave voz interrumpió sus sueños. La voz no estaba dirigida a él, al menos al principio, sino a alguien más en su habitación. Lo que significaba Mai, otro de sus guardias. Considerando la masculinidad de la voz, probablemente no era Mai. Cualquiera que sea la conversación que ambos habían concluido, él oyó débilmente que la puerta se cerraba. Desafortunadamente, eso no era una señal de que él podría regresar a su descanso. El cuerpo en sus brazos se volvió hacia él antes de arrastrar dedos por su mejilla. Naruto-sama. Susurraron: tienes un invitado. Él no respondió, con la esperanza de que lo dejaran dormir, pero eso no parecía funcionar tan bien. Sé que no estás dormido, Naruto-sama. Su voz era medio amonestadora y medio juguetona. Estaba seguro de que si abría los ojos sería con una sonrisa divertida. No, gracias a ti. Él gruñó, todavía sin abrir los ojos. Quien esté aquí puede esperar un poco, no pueden ser demasiado importantes o sabrán que no deben llegar tan temprano a menos que sea una emergencia. ¿Temprano? Él podía oírla reírse. Son casi las 11, Naruto-sama. Oh, ya era tarde. Maldita sea. No debería haber estado tan sorprendido. No se acostó hasta temprano esta mañana porque estaba demasiado ocupado revisando los informes de Mai, demasiado enojado por la noticia de sus hijos perdidos como para esperar dormir en un momento decente. Eventualmente se calmó lo suficiente como para dormir alrededor de las 4 y el sueño había hecho bien en disipar la mayor parte de la ira que le quedaba. Todavía estaba bastante molesto, por supuesto, pero la fría furia, una furia ardiente mantenida bajo control por pura resolución sola, había seguido su curso. Ahora había un ligero vacío, un leve dolor palpitante dentro de su pecho, a pesar de no conocer personalmente a los perdidos porque cerca de ellos o no, habían estado bajo su cuidado. Ellos eran su responsabilidad. Y él les había fallado. Pero mientras estaba entristecido por su pérdida, no sería abatido por ella. En cambio, lo utilizaría para empujarse a sí mismo a nuevas alturas con la esperanza de poder evitar una tragedia similar en el futuro. No tendría éxito, al principio no, y continuaría perdiendo lobos, esto lo sabía muy bien, pero cada vez que sucedía estaba decidido a haberlo hecho mejor que el anterior. Fue este pensamiento lo que le permitió liberar su rabia, que de otro modo lo consumiría, y continuar siendo el líder que sus hijos necesitaban. Aunque decirle a Inoichi que lo comerían también ayudó.
Aún así, no había estado dormido durante un tiempo anormal y eso significaba que todo lo demás podría esperar por ahora. Así que... preguntó, acercándola más a su cuerpo y reduciendo la velocidad de su respiración, preparándose para volver al abrazo del dulce sueño. Es la diosa, ella necesita hablar contigo. Él ni siquiera dudó en su respuesta. ¿Cuál? Él murmuró Hinata o Mikoto. ¿Hinata o Mikoto? Ah, eso es correcto, ella no sabría sobre Mikoto, ¿verdad? Ella había sido parte de su grupo cuando lo visitó, pero su nombre no había sido mencionado y ella salió y entró en su carruaje con su máscara para proteger su identidad. ¿No te refieres a Hinata no Mikoto? No, Hinata o Mikoto. Hay dos. Oh. Se detuvo momentáneamente, sin haber esperado eso, pero rápidamente volvió a hablar. Bueno, es Hinata no Mikoto quien está aquí de visita. ¿Y ella no puede unirse a nosotros por ahora? Podemos hablar más tarde. ¿Únete a nosotros? Ella es como 12. Ante eso él abrió los ojos, una ceja elevándose en cuestión. ¿Te das cuenta que yo también tengo 12 años, verdad? Su rubor avergonzado. Bien valió la pena el esfuerzo de mover los párpados. Mis disculpas, Naruto-sama, es tan fácil de olvidar a veces. Ella vaciló antes de continuar. ¿Todavía querías que la invitara a tu cama? Naruto parpadeó un par de veces mientras procesaba sus palabras. Simplemente sonaron tan sucios a pesar de permanecer en forma. Era como escuchar a una educada Anko, si lo pensaba. Y la noción de tal era simplemente demasiado extraña para su gusto. No, suspiró. Está bien, me levanto. Con Anko en el cerebro, casi esperaba que su compañero actual hiciera algún comentario acerca de poder ayudarlo a levantarse. En cambio, ella simplemente asintió antes de salir de su cama y salir rápidamente de la habitación. No pensó en mencionar el hecho de que su uniforme todavía estaba en el suelo. Salió de la cama con un gemido y pensó en echarse una camisa antes de decidir no molestarse. Afortunadamente, su lobo se había ido a tomar un café porque aún no estaba listo para hoy. Estirándose mientras caminaba, salió de la habitación y se dirigió a la cocina para su deleite. Ella estaba realmente haciendo café descansando en un asiento en su mesa. Saludó a la ex heredera Yuga sentada frente a él. Después de que le pusieron una taza y bebió su primer sorbo glorioso, dirigió su atención completamente a la joven que había venido a visitarlo a la hora de los impíos a las 11. Realmente no había nada diferente en ella, notó distraídamente, aparte del tamaño de su rubor actual, ya fuera por su falta de camisa o por la mujer semidesnuda que regresaba a su habitación por su ropa, no podía decirlo. Tampoco pudo cuidarse. Entonces, Hinata, su voz rompió el silencio. ¿Necesitabas verme? Ah, sí, me han indicado que te invite al complejo. ¿Una invitación al complejo? Su ceja se elevó. ¿Para qué? Yashi-sama nunca te agradeció adecuadamente por defender el orgullo del clan. ¿Llegar de nuevo? ¿Defendiendo al clan? ¿Cuándo lo hizo? Cuando detuviste a Ino, no me empujaste. Ella ofreció amablemente. Oh sí. Se podía ver de esa manera, suponía, pero ¿iban a agradecerle por eso? ¿Y esto tarde? Tenía que preguntarse por qué incluso, por supuesto en realidad, era más una excusa que otra cosa, ¿no? Solo una manera de reunirse con él. Muy bien, él no se opuso. Entonces ¿quieren que vaya a visitarme alguna vez? De esta noche, si estás disponible. Ella respondió. Yashi-sama estaba planeando organizar una cena para ti. Ya veo, supongo que debería avisar a Mai y ver si encuentro algo para ponerme. Gracias por llamar mi atención, Hinata, hazle saber a tu padre que acepto su invitación. Por supuesto, Naruto-san. Su rostro se iluminó de rojo una vez más, esta vez en estado de pánico. Lo siento, le dejaré saber a Naruto-sama. Él la despidió, indiferente. No es como si alguna vez le hubiera dado instrucciones a nadie sobre cómo deseaba ser atendido, la gente simplemente lo hizo por su cuenta. Está bien, no te preocupes. Puedes dirigirte a mí como quieras. Ella asintió con la cabeza en señal de aceptación, pero no estaba dispuesta a decirle que le gustaba llamarlo Naruto-sama. Además, él acababa de darle permiso para hacerlo, ¿no? Silbó una alegre melodía mientras caminaba por las calles, con una mano en el bolsillo y la otra sosteniendo su literatura favorita. No salía mucho cuando no tenía que hacerlo, y prefería la privacidad de su departamento, pero anoche había aprendido las noticias más interesantes. Aparentemente los lobos debían estar abiertamente presentes aquí en Konoha. Por lo que había oído, ya estaban allí. En su libro, el que era una forma de hablar, no su libro real. Nunca se atrevería a poner algo personal dentro de las páginas gloriosas de la escritura de Jiraiya-sama, eso fue algo bueno. Una muy buena cosa.
porque eso significaba que todo lo que tenía que hacer para localizar a Naruto, que se había vuelto cada vez más elusivo últimamente, era encontrar un lobo y pedirle instrucciones. ¡Qué conveniente! Por supuesto, no tenía ninguna confirmación de que Naruto realmente era Tsukiyomi o incluso que estaba asociado con los lobos, pero esto serviría como una oportunidad perfecta para descubrirlo. Le hubiera gustado preguntarle a Tsunami, quien debería haberse encontrado con él, pero desafortunadamente aún no había podido visitar la belleza otra vez. Se había dicho que despedirse tan pronto después de una misión escalada que se alargó más tiempo de lo que se suponía que debía sin la debida autorización o incluso la notificación, se frustró o al menos esas eran las palabras que el Hokage había usado. El mensaje había sido más de así que ayúdame, si vuelves a sacar algo como esta mierda juro por los dioses de arriba que personalmente te castraré y empujaré tu virilidad tan lejos en tu te vas a asfixiar. ¿Entendido? Personalmente, disfruto más la traducción pussyfooting era simplemente una pérdida de tiempo, era mejor decir lo que tienes en mente para asegurarte de que el mensaje se haya recibido y entendido correctamente. Aparte de eso, lo único que no le gustaba de lo que el Hokage realmente había querido decir era que estaba bajo la impresión de que toda su virilidad le serviría en el recto antes de que empezara a asfixiarse. Era Kakashi follando con ataque, después de todo. Los caballos lloraron de vergüenza por su propio paso. O eso es lo que le gustaba pensar. De todos modos, Tsunami ciertamente no había estado en desacuerdo y tampoco había tenido a nadie con quien se hubiera acostado. Esa fue una buena señal de que no estaba lleno de sí mismo si él mismo lo decía. Pero si molestaba al Hokage nuevamente, probablemente lo estaría. Eso no era el pensamiento más agradable. Al desterrarlo de su mente con recuerdos del maravilloso trasero de Tsunami y toda la diversión que tuvieron, continuó su alegre camino, con su único ojo levantado de vez en cuando de su libro para escanear los alrededores en busca de lobos. Es cierto que no estaba haciendo todo lo posible por encontrarlos, al final se encontró con uno, pero lo estaba buscando. El problema era que su libro, independientemente de cuántas veces lo había leído 1709, pero ¿quién cuenta? Era tan bueno como cuando el alumno de su autor lo regaló por primera vez. Elegir leerlo fue probablemente la mejor decisión de su vida. No, haz que sea el segundo mejor. Tsunami ocupó el primer lugar sin cuestionarlo. De todos modos, había salido de su departamento, o mejor dicho, se había abstenido de regresar inmediatamente a su departamento después de despedir a sus alumnos de una sesión de entrenamiento a medias, con la intención de encontrar un lobo. Honestamente, lo hizo Icha, sin embargo, solo tenía demasiado poder sobre él. No es que se estuviera quejando. Aún así, estaba irritado, una cantidad minúscula, pero solo lo suficiente para contar, que en realidad no estaba logrando la meta que se proponía. Tenía opciones aquí, ir a casa y simplemente leer o guardar su libro y buscar realmente sus objetivos. Siendo Kakashi, eligió la tercera opción y continuó lo que estaba haciendo mientras pensaba en cómo sacar su frustración de su situación actual con respecto a sus alumnos durante el entrenamiento de mañana. Al otro lado de Konoha, 3 desafortunados genin se estremecieron con temor simultáneo por razones que no querían considerar. Evitando con astucia las multitudes que pululaban a su alrededor, se preguntó qué había estado haciendo Naruto, ya sabes, aparte de dirigir una organización mercenaria bajo la tutela de Konoha, o la mayoría de ella nunca había estado cerca del niño, ocupado con su trabajo Anbu, y ahora que era un sensei con mucho tiempo libre, el niño estaba ocupado con el control de los países y unirse a las cortes imperiales. Había escuchado algo acerca de que Yugao lo había entrenado mientras todavía estaba en la academia. Tal vez podrían entrenar o algo, siempre podrían ir a un bar, y luego el joven podría ser su compañero de ala. No, esa fue probablemente una mala idea. Pero él podría ser el hombre de alas de Naruto, supuso. Aquello podría funcionar. Por otra parte, tal vez fue un poco demasiado cuando, de vez en cuando, solo se encontraban en la calle. Tendría que comenzar en un lugar más suave, tal vez a un club de striptease. En realidad, él no sabía cuán inocente era Naruto, ¿verdad? Anko estaba colgada a su alrededor, pero él no sabía con certeza si ella le había mostrado la luz, o la cantidad de luz que le había mostrado. Quizás sería mejor comenzar por el principio. De acuerdo, no al principio, él no daba la charla, sino el siguiente paso lógico. Icha. Podía darle al niño su primera copia para comenzar su colección, al igual que su sensei le había dado su primer Icha. Sería una experiencia de unión, algo bueno para el niño. Ahora, ¿estaba contratando a un par de prostitutas para representar escenas demasiado? Sí, probablemente fue. Solo uno, entonces, para leerlo a los dos.
Desnudo, por supuesto. Inuzuka Kiba se consideraba un tipo bastante relajado, uno que, aunque enérgico, no se molestó demasiado y tenía tantas posibilidades de reírse de su insulto como darle un puñetazo en la cara. La idea de que su madre pudiera tener un amante, sin embargo, definitivamente era algo que le molestaba. No era como si no supiera sobre el sexo y no entendiera cómo su madre podría haber estado sola todos estos años, pero era su madre. La idea de que alguien estaba durmiendo con ella simplemente se sentía mal. Si ella se hubiera vuelto a casar, podría haber sido más fácil para él aceptarlo. Después de todo, solo se esperaría que un matrimonio casado compartiera una cama. Sería fácil pasar por alto algunas de las actividades que podrían realizar en dicha cama. El problema en este caso era que ni siquiera había conocido al bastardo. Había un cabrón en su casa durmiendo con su madre y él no tenía la menor idea de quién era su madre. Siempre había sido sincera con una tendencia a ser brutalmente honesta, por lo que para ella estar haciendo esto en secreto lo hacía sospechar. Si no fuera por su buen humor reciente, podría haberse preguntado si la estaban chantajeando o forzando a la situación, pero parecía lo suficientemente complacida con cualquier disposición oculta que tuviera. Bueno, hasta ayer, al menos ella no estaba muy contenta cuando regresó a cenar, pero sus pensamientos de que podría haber tenido algo que ver con su misterioso amante murieron cuando ella comenzó a quejarse por Inoichi, el padre de Ino. Normalmente ella estaría irritada, pero esto fue más allá de cualquier otra vez que la había visto molestar, incluso esas veces él hizo algo realmente estúpido. Así que, aunque estaba bastante seguro de que su mal humor no estaba directamente relacionado con su amante secreto, probablemente fue causado porque ella no había podido reunirse con él debido a una reunión muy larga con la cabeza de Yamanaka. Estaba, tal vez, acercándose a su amante. ¿No sería esto una aventura casual? Saber que continuaría en el futuro todavía le resultaba extraño, pero la promesa de estabilidad para su madre fue igualmente reconfortante en esta situación. Y luego estaba la tercera parte de la que no estaba muy seguro. Si esto se convertiría en algo permanente, ¿se encontraría con el hijo de puta? Le tranquilizaría tener una cara para relacionarse con su amante y una forma de rastrear al bastardo si la lastimaba, pero si fueran lo suficientemente importantes como para que ella lo presentara a su familia, sería capaz de abstenerse de pegarle. Mentalmente, maldijo, un hábito que percibió como estar en el equipo de Kurenai y haber vivido su vida con dos mujeres con una audición excepcional. Puede que no les importara tanto como a su sensei, pero realmente no podías murmurar nada bajo tu respiración cuando esos dos probablemente podrían escuchar el batir de las alas de una mariposa o podrían hacerlo cuando dijeras algo malo sobre ellos, al menos. Esto sería mucho más fácil si él no supiera nada de lo que su madre estaba haciendo cuando estaba entrenando. Al principio no había pensado demasiado en ella usando pantalones otra vez antes del mediodía, solo la veía de pasada cuando tenía que correr a casa para recoger algo. Después de todo, el hecho de que ella no estaba descansando en el sofá o sentada detrás de su escritorio en una bata de baño no parecía importante en ese momento. Luego vinieron los platos. No los hacía muy a menudo, pero incluso él podía reconocer cuando había más platos sucios que los que debería haber con una familia de 3, especialmente cuando solo estaba allí para 2 comidas y su hermana solía estar aquí solo por una. Alguien había terminado, era bastante fácil de ver, pero podría haber sido un viejo amigo suyo pasando por una visita o una reunión entre cabezas de clan. Pero a medida que los platos adicionales se hicieron más frecuentes y su madre dejó de usar pantalones con regularidad, comenzó a sospechar con Ana yendo a hacer algo por el clan, algo de lo que generalmente se le informaría a él, como el hijo de la cabeza, y él pasó la mayor parte de su tiempo entrenando y haciendo misiones con su equipo. La casa estaba casi vacía durante la mayor parte del tiempo. Cada día. Y eso le hizo darse cuenta de que, desde que comenzó en la academia, la casa solo tenía a su madre dentro. Solo su madre y quien quiera que la haya estado visitando. La conexión se hizo entonces y todo comenzó a tener un poco más de sentido. Su estado de ánimo feliz, su trabajo se hizo más rápido, incluso dejó la comida en la nevera un par de veces porque estaba afuera con amigos. Ella nunca salió con amigos. Entonces se maldijo por ser tan ciego y nuevamente por haber elegido comenzar a ver lo que realmente estaba sucediendo. Dichosa ignorancia perdida, tuvo que enfrentar el hecho de que algún imbécil se estaba yendo con su madre regularmente por quién sabe cuánto tiempo. Sin embargo, realmente no había nada para empacar ahora, estaba allí. Ella tenía un amante y él no iba a tratar de detenerlo, no era bueno para su salud, ¿sabes?
Lo pondría en su lugar, por supuesto, esa era su madre, pero él la dejaría tomar sus propias decisiones. A menos que ella estuviera teniendo con Hyuga y así. Ahí es donde trazó la línea. El hombre era un gran idiota y su madre merecía algo mejor. El hecho de que le gustara Hinata, que muy bien podría convertirse en su cuñada en esa situación, no tenía nada que ver con su adversidad. No, en absoluto. Seriamente. De acuerdo, tal vez un poco. Ella era una mujer en una misión, o eso le gustaba pensar, acercándose furtivamente a su objetivo para cumplir su objetivo. No le prestó atención a todos los que la miraban, desde Ambu hasta la hija civil más ignorante, por lo que a ella respectaba, ni una sola de las dos la veía mientras buceaba de techo en techo. Ella era una ninja, una kunoichi, específicamente, y eso significaba que era astuta, incluso cuando no intentaba ser escurridiza. Este no era realmente el caso, pero nadie estaba a punto de decírselo. Deslizándose a través de las sombras, que no estaban realmente allí, considerando que estaba al aire libre y estaba bañada por el brillante resplandor del sol de la tarde de Inokuni, era como un susurro del viento, un susurro de improperios bastante fuertes, mientras ella tropezó con otra planta en macetas oculta más allá de la pared de un jardín en la azotea. Sin embargo, no importaba, incluso sus maldiciones eran furtivas. La vecina Ambu, mirándola divertida y moviendo la cabeza en señal de júbilo, no estuvo de acuerdo, pero tampoco fueron tan tontos como para expresar sus opiniones a la mujer. Ella podría ser malditamente aterradora cuando la cabreas. Bueno, ella podría ser muy aterradora cuando te gustaba a ti también, así que probablemente era más seguro decir que la mujer era malditamente aterradora y molestarla simplemente la hacía terriblemente aterradora. Les gustaban sus bolas justo donde estaban, gracias. Divertido, y más que un poco confundido sobre qué estaba haciendo exactamente, lo vieron saltar sobre una pequeña pared y salir a las calles de abajo fuera de la vista. Se deslizó en un callejón, completamente escondida para todos, incluido el vendedor civil que había estado sacando la basura. Pasando junto al hombre inconsciente, uno que estaba más que feliz de verlo mientras se alejaba, ella continuó su destino con la mayor confianza en su capacidad para completar su misión autodidacta. Se detuvo detrás de una caja, una que apenas llegaba a sus rodillas, mientras se acercaba a la ubicación de su marca ignorando el hecho de que incluso agachada su cubierta no hizo casi nada para esconderla de su vista, se asomó a los alrededores. La posición estaba lo suficientemente bien defendida por haber sido diseñada como una vivienda civil, supuso hubo guardias publicados de maneras que impedían que los ciudadanos habituales tomaran nota pero aseguraban que cualquier persona con capacitación pudiera verlos. Era una especie de advertencia, seguridad que podría funcionar simplemente disuadiendo a cualquiera que intentara algo. Desafortunadamente para ellos, y afortunadamente para ella, los hizo más fáciles de localizar para poder encontrar alguna forma de evitarlos. Incluso ahora no tenían idea de que ella estaba allí, mirando y esperando pasar por debajo de ellos y llegar a la protegida dentro como el centro duro de un caramelo duro. Ella deliberadamente ignoró el cortés alivio de una garganta detrás de ella cuando uno de los guardias que intentaba evitar intentó llamar su atención, hurgando en una de sus bolsas, maldiciendo su falta de bolsillos. Recuperó su llave, literalmente, para entrar. Con una mirada rápida en todas direcciones, pero detrás de ella, donde aún había un guardia que estaba ignorando, salió corriendo de su portada y a la puerta principal y única de la residencia. Con dedos hábiles rompió rápidamente al usar la llave tan cuidadosamente dada a ella, y cerró la puerta detrás de ella. Ella contuvo el aliento cuando se apoyó contra la puerta, esperando no haber sido vista por ninguno de los guardias cuando no vinieron, todavía tratando de descubrir exactamente qué era lo que estaba haciendo, dio un suspiro de alivio. Al recordar su objetivo, se agachó, su peso descansaba sobre las puntas de sus pies, mientras comenzaba a arrastrarse por el pequeño departamento. No hizo ningún ruido, excepto cuando dejó caer la llave, y se escabulló por la habitación principal como la propia muerte. La habitación fue el primer lugar al que fue, pero su objetivo no estaba allí. Un puchero cayó sobre sus labios, realmente había esperado que estuvieran aquí dando vuelta atrás. Ella fue hacia la cocina, ni siquiera estaban tratando de moverse del todo, lo que supuso la pregunta de por qué no los había escuchado mientras cruzaban la sala principal, lo que significaba que aún podía completar su misión. Los platos tintinearon en el fregadero cuando los pasos se acercaron retirándose a la habitación, se deslizó por la puerta para esconderse de la vista. Cuando salieran de la cocina golpearía, su objetivo completamente inconsciente. Azulejo, azulejo, alfombra de azulejos. Estaban en la sala principal con un poderoso grito de batalla de ataque sorpresa.
Ella se lanzó desde el dormitorio para abordar su objetivo con una sonrisa satisfecha, bajó la mirada hacia su enemigo caído, que ahora estaba cubierto por sus pechos, pero rápidamente se derritió de su rostro, reemplazado una vez más por un puchero. ¿Pelo negro? Su objetivo no tenía cabello negro. Oh, eres tú. La joven debajo de ella no parecía muy contenta cuando la bajaron al piso, pero su comentario ciertamente no mejoró eso. Mientras se sentaba, liberando a su víctima del peso de sus pechos, era fácil ver el ceño fruncido en su rostro. Bueno, es bueno verte también, Mitarashi-san. Ella dijo secamente. Anko solo se frotó la parte posterior de la cabeza cuando una risa nerviosa escapó de sus labios. Lo siento, solo esperaba a Naruto-kun. Escuché que regresó recientemente. ¿Dónde has estado? No, espera, no importa. Realmente no me importa cómo te enteraste. Así que... ¿Y qué? Preguntó Mai. ¿Dónde está él? Simplemente se fue a cenar con Hinata-san y su familia. ¿Qué? Fue a verla primero, no al gran y sexy Mitarashi Anko. Ella se cruzó de brazos y resopló molesta. Eso es una mierda. Su tono todavía seco y su cuerpo todavía atrapado por el Tokubetsu Jounin, Mai comentó suavemente bastante. Y así la operación. Bienvenido Naruto-kun de vuelta, aplastándolo con mis tetas y haciéndole tratar conmigo a Dango terminó en fracaso. Si Mai no parecía tan irritada con ella, podría haber tratado de salvarla con la operación a balanza sobre Mai y haz que me traíte a Dango, pero ella dudaba que funcionaría. Mai. Pero ella lo intentó de todos modos.